Pues bienvenidos y bienvenidas a esta charla participativa. Somos la plataforma por el agua pública de Daimiel. Y bueno, antes de empezar, comentaros a los asistentes que esta charla está grabada tanto por Teledaimiel, pero Teledaimiel no va a grabar las preguntas que tengáis cuando terminemos las presentaciones ni el debate, y nosotros también estamos grabando la charla para colgarlo en nuestro canal de YouTube. Nosotras sí que vamos a grabar las preguntas y el debate. Si alguno no quiere que salga su voz en YouTube, pues por favor que no lo diga para eliminar ese trozo. Y nada más, pues vamos a empezar ya. Voy a empezar, bueno, me llamo Alba, no sé si me he presentado, me llamo Alba y esta charla la hemos organizado como en 3 partes. Vamos a intentar ser lo más breves posibles para no aburriros, porque lo importante es una charla participativa. Lo que queremos es responder preguntas y que surja debate, y además aprovechando que tenemos aquí a los compañeros de Alcázar que ya tienen experiencia con un proyecto que nosotros soñamos, ¿no? o queremos, pues eso, para aprovechar. Entonces voy a empezar yo contándonos un poco cuál ha sido la trayectoria de la plataforma y qué argumentos o qué ideas hemos ido aprendiendo y incidiendo en ellas, ¿sabes?, para argumentar nuestros movimientos, ¿no? O sea, qué cosas burocráticas o qué pasos hemos dado. Entonces, la plataforma por el agua pública de Daimiel surge en el 2023 a raíz de que ya sabíamos que el contrato anterior de 25 años, ¿no?, el contrato anterior de la gestión del agua, caducaba. Entonces, lo primero que a un grupo de ciudadanos nos llamó la atención fue la poca transparencia de cómo se enfocaba todo esto, ¿no? Lo primero que nos llamó la atención fue que, habiendo manifestado el actual equipo de gobierno que este era un contrato, quizás el contrato más importante que se iba a realizar en Daimiel en los próximos años y tal, ni en su programa electoral, ni en su campaña electoral, ni en ningún sitio apareció en ningún momento el tema del agua. Finalmente ganaron las elecciones, ¿no? Y a partir de ese momento, pues como que todo el procedimiento se empezó a acelerar, incluso cuando se aprobó, ¿no?, que el concurso se iba a sacar, ¿no?, y que se aprobaban las diferentes empresas que habían optado a ese concurso, fue en un pleno extraordinario a finales de julio, donde, pues eso, por las fechas y por la rapidez del tema y tal, no se supo hasta que ya no se realizó. Un dato más, ¿no?, como para nosotros intuir que había una falta de transparencia o al menos no había mucho interés porque se supiera o por dar información sobre lo que se estaba haciendo. Nosotros, cuando ya se aprobó este concurso, ¿no?, y ya se dijeron que las diferentes empresas iban a optar, ¿no?, y que estaban en el proceso de evaluar, nosotros pedimos la información sobre esta licitación en repetidas veces al ayuntamiento. Siempre nos remitían al portal de transparencia del ayuntamiento. Allí realmente la mayor parte de la información estaba capada, ¿no?, y no había, o sea, había lo mínimo que legalmente les exigen que pongan en el portal de transparencia, pero no había información en sí. Entonces nosotros, la plataforma, acudimos al Consejo Regional de Transparencia, ¿verdad?, que es una institución regional, y efectivamente nos dieron la razón y nos dejaron acceder a la información parcial, porque sí que es cierto que había datos que inciden en la protección de datos de las empresas y tal, y esos datos no nos dieron opción, pero sí que hubo una institución regional que nos dijo, efectivamente, esta ciudadanía tiene derecho a conocer más de lo que vosotros decís que tenéis, que era un acto simbólico. No sé si os acordáis, que estuvimos montando una votación ciudadana, dando información, estuvimos un montón de fines de semana en la plaza y tal. Y 2 días antes nosotros pedimos, ¿no?, los permisos al ayuntamiento, todo estaba concedido, todo estaba perfecto, pero 2 días antes sacaron una nota de prensa donde hubo una frase que nos llamó un poco la atención y que nos asustó, ¿no?, de alguna manera. Ponían que efectivamente el equipo de gobierno actual estaba a favor de cualquier manifestación ciudadana siempre que estuviera encuadrada dentro de los términos legales o algo así. Había unos términos legales que a nosotros, claro, nos llamó así la atención
preguntamos a compañeros, preguntamos a gente conocida si podíamos estar haciendo algo ilegal, ¿no? Si nos podían estar diciendo veladamente que no estábamos haciendo algo bien, y efectivamente pedimos una autorización a la delegación del gobierno. La delegación del gobierno nos autorizó, nosotros se la remitimos al ayuntamiento, no obtuvimos respuesta por parte del ayuntamiento, pero 2 semanas después, ya con toda la tranquilidad de que todo lo estábamos haciendo legal y que no nos podían decir nada, pues ejecutamos la actividad, que fue una actividad, o sea, fue una votación simbólica, ¿no? Con todo esto os queremos decir, ¿no? Pues la falta de transparencia o el impedir, ¿no? La participación ciudadana, no sé, como que hay muchos detalles que, por los que nosotros cuando empezamos con todo esto era lo que alegábamos, ¿no? O lo que argumentábamos. Finalmente, el concurso, la licitación, la gana Aqualia, ¿vale? Como todos sabéis. Pero la segunda propuesta, la segunda empresa que hace la oferta segunda mejor valorada, que es Aquona, recurre ese contrato, recurre que ha ganado, y entonces Aqualia, a ver Fernando, esto lo puedes explicar tú un poquito mejor, que yo me lío. Sí, Aquona recurre al Tribunal de Contratos del Sector Público y el Tribunal le da la razón. Es decir, el Tribunal indica al Ayuntamiento que tiene que retrotraer la adjudicación a Aqualia y eliminar a Aqualia de las ofertas aceptables. Y entonces, pues el Ayuntamiento le hace caso, el Ayuntamiento retrotrae la adjudicación, elimina a Aqualia de las ofertas válidas y sigue adelante con el proceso. Seguir adelante con el proceso significa adjudicar a la segunda. Estamos en el momento de que Aquona ha recurrido, el Consejo de Contratación del Sector Público les ha dado la razón, entonces la segunda empresa que estaba en el concurso, es tuyo el contrato, ¿vale? Pues Aqualia, que era la primera, recurre, se enfadan, se pican entre las empresas y recurre, ¿no? A todo esto, el informe de alta temeraria que tuvo que presentar Aqualia, ¿vale? Cuando este tribunal le dice que está mal, en 2 meses ya estaba colgado en el portal de transparencia, ¿vale? Sin embargo, el informe de alta temeraria que tendría que haber hecho Aquona, porque ha sido denunciado por Aqualia, estamos esperando desde octubre, noviembre. Desde agosto. Desde agosto, tienen 2 meses para presentarlos, esto fue en agosto. No tenemos ninguna información, no tenemos ningún dato, no sabemos nada y tampoco hay nada colgado en el portal de transparencia. Con esto también, y enlazo, para que entendáis un poco también cómo nosotros hemos ido aprendiendo y cómo nosotros hemos ido conociendo el procedimiento. También desde un primer momento nos llamó la atención la licitación, ¿no? Cuando hablo de licitación se entiende como el procedimiento entero, ¿no? Desde que se elaboran las diferentes cosas que tienen que... O sea, el proyecto, ¿no? Las ofertas que hacen las empresas, eso es la licitación, ¿no? Como el procedimiento entero. Bueno, lo primero que... O sea, una cosa que también nos llamó la atención fue los actores de la licitación. Las 5 empresas que se presentaron a este concurso, 4 de ellas, con una búsqueda rápida en Google, ya vais a poder ver que pues Acciona, creo que todos sabemos y hemos oído hace poco Acciona, que supone aún que está metido, la que no está denunciada en Costa Rica o en Sudamérica tiene procedimientos, o tiene procesos abiertos tan graves como Aquages, no sé si os suena Aquages, que ahora es Aqualia, que se tuvieron que cambiar de nombre porque están en la trama esta de Galicia, en la operación. Aquona, perdón, Aquona, no Aqualia. Lo que antes era Aquages, ahora es Aquona. ¿Y cómo se llama el tema este de Galicia? La operación Pokémon. No lo recuerda. Bueno, están metidos, que se tuvieron que cambiar de nombre porque están metidos en una trama de corrupción increíble en Galicia. Entonces, bueno, las 4 de las 5 empresas que se presentaron al proyecto, con una búsqueda rápida por internet podemos entender quiénes son estos actores, ¿no? En segundo lugar, el tema de Ingeagua. Ingeagua, para que lo entendéis, Ingeagua es una empresa que se dedica a hacer los informes técnicos, ¿no?
Aqualia se presenta, ¿no? Entonces contrata a esta empresa para que haga los informes técnicos de este proyecto. Curiosamente, el 80% de las veces que Ingeagua hace estos informes, el contrato se lo lleva Aqualia. Curiosamente, ¿vale? Luego también, referido a estos estudios técnicos, el portavoz del PSOE, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero hizo una pregunta en el Pleno que nos pareció muy interesante y muy oportuna, que fue ¿por qué tenían que hacer estos estudios técnicos ajenos cuando en el Ayuntamiento hay técnicos formados? Y cuando tenemos recursos públicos que podemos utilizar, ¿por qué tienen que hacer estos informes técnicos una empresa externa? ¿No? O sea, no lo entendíamos. Luego también, otra cosa, cuando salió el proyecto, ¿no? Que antes lo ha comentado Fernando cuando hemos hecho la entrevista a la compañera Eva, el estudio de modelo comparativo. Un estudio de modelo comparativo es un estudio que toda institución pública debe hacer para comparar el modelo privado con el público y evaluar qué es lo mejor para la ciudadanía, qué es lo mejor para su población, ¿no? Entonces, este estudio comparativo, en la primera oferta que aceptaron, no se hizo. Nosotros como plataforma lo denunciamos. ¿Pero qué pasa? Nos contestaron, un momento, ¿lo denunciamos? ¿Te acuerdas a qué tribunal lo denunciamos? Sí, al mismo que antes, al mismo que Aqualia. Nosotros, cuando se publicó la licitación, lo que hicimos fue recurrir esa licitación y recurrimos al tribunal de contrato del sector público, indicando lo que está comentando Álvaro, que no había informe comparativo y otra serie de cosas. No había informe comparativo, otra serie de cosas, y efectivamente este tribunal nos dio la razón, pero nos dijo que estábamos fuera de plazo, o sea, lo habíamos hecho tarde, que esto es muy interesante y nos gustaría remarcarlo para que la gente que nos vea de otros pueblos, de otras poblaciones, sepan, ¿vale? Que hay que estar muy pendiente y que los plazos van muy rápido. Entonces, nos dieron la razón, efectivamente, tenían que haber hecho un estudio comparativo, un estudio de modelo comparativo, estábamos fuera de plazo y además también argumentaron que no teníamos interés legítimo, porque por aquel entonces todavía no éramos una asociación como tal, éramos simplemente un grupo de ciudadanos que en nuestro nombre habíamos emitido en eso. Entonces también es importante asociarse, también es importante registrarse y hacer un poquito de burocracia, ¿vale? Porque entonces ya estás instituido y entonces te tienen en cuenta. Y por último, otra de las cuestiones que nosotros tenemos muy en cuenta es este contrato a 25 años. O sea, nos parece que hipotecar nuestro futuro y nuestro acceso a nuestro agua, ¿sabes? A un derecho tan básico, a 25 años, nos parece que no es realista, que no es consecuente y que no se adapta a la realidad que tenemos ya en nuestro tiempo. Entonces, lo de 25 años también nos sirvió muchísimo. Y nada, ya voy a terminar simplemente intentando explicar en qué punto nos encontramos ahora a través de una hipótesis, porque no tenemos información, no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que la empresa que ganó el concurso de primeras fue denunciada por la segunda, entonces subió la segunda, pero la segunda fue denunciada porque la habían quitado y ya no sabemos más. Ahí estamos esperando el informe de riesgo, pero no sabemos más. Entonces, lo que nosotros preguntamos y la hipótesis que nosotros nos cuestionamos es si efectivamente la segunda tampoco puede optar porque entra en riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el contrato? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Se anula? ¿Qué va a pasar con las y qué posibilidades de consecuencias hay? Porque este tipo de... O sea, porque nos puede costar mucho dinero, ¿no? A la ciudadanía. No me estoy explicando muy bien, quizás Fernando puede hacer algún apunte. Sí, yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿no? Bueno. Básicamente es eso, estamos como en una especie de bloqueo, ¿no? Porque, por un lado, la licitación está sin información y sin movimiento desde agosto de este año. Además, hay también otro recurso de la eliminada ante el tribunal correspondiente. Entonces, ¿qué pasa? Si seguimos adelante con la licitación y tenemos un contrato con la segunda y después le dan la razón a la primera, ¿qué le pasaría? ¿Qué pasaría aquí? ¿Cuánto dinero le costaría eso a los daimileros? Estamos en un momento que no sabemos muy bien, por eso, como bien comenta Alba, pues nosotros lo que pedimos
licitación pues la cierren de la forma más adecuada y hagan ese estudio que no han hecho. Claro, eso es. Pues nada, por mi parte nada más. Espero que os haya gustado. Yo me voy a bajar ahí con vosotros porque quiero ver a los compañeros lo bien que se explican. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien. Pues si queréis seguimos con la segunda parte de la charla. Voy a intentar ser cortito y lo primero pido disculpas porque voy a utilizar números y voy a utilizar algo que intentaré que sea lo menos aburrido posible. Yo lo que os voy a contar es qué pasaría en el caso de una gestión pública en Daimiel. Lo primero que quería comentar es que realmente esto que voy a contar ya está demostrado. Es decir, hay muchos ámbitos, desde muchos niveles, desde la ONU, desde universidades y expertos, hasta el Tribunal de Cuentas español, que en 2019 hizo un informe de más de 400 pueblos de menos de 20.000 habitantes y llegó a la conclusión de que la gestión pública es un 22% más, la gestión pública del agua es un 22% más barata que la privada. Es decir, que la gestión pública es mejor. Está demostrado en muchos ámbitos. Para hacer el ejercicio económico que vamos a ver, nos hemos basado en el estudio de viabilidad. ¿Qué es el estudio de viabilidad? Pues es una cosa bastante paradójica, porque el estudio de viabilidad es un documento que tiene que presentar el ayuntamiento, que se tiene que presentar en la licitación, que tiene que justificar y garantizar que un servicio de que con un servicio de estas características, al privatizarlo, la empresa gana dinero. Eso es el estudio de viabilidad. Es un documento que garantiza que una empresa privada que licite y se lleve la licitación, con esta licitación gana dinero. Eso es lo que es el estudio de viabilidad. Aquí en la transparencia podéis ver el índice. Ahora no os asustéis, os lo voy a presentar también al estudio de viabilidad para que veáis qué aspecto tiene. Este es el estudio de viabilidad. Como veis, lo va comentando Alba de mañana en la primera parte, este estudio el ayuntamiento contrata a INGEAU. El ayuntamiento puede pasar, y aquí pasa, que no tiene técnicos especializados en una especialidad tan importante o tan de nicho como es el agua. Entonces contrata una empresa especializada que se llama INGEAU. El INGEAU hace el estudio y el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento lo avalan. Por eso, como veis, pues está el logo de INGEAU aquí. Está el logo del ayuntamiento y este es el estudio. No os asustéis, no lo vamos a ver, es un documento que tiene como 70 páginas y además viene acompañado con otros 11 documentos que son todos los proyectos de las inversiones. Es un documento público, lo podéis ver, está publicado en la página de la propia licitación y lo podéis consultar. Y yo quiero que veamos unas páginas muy concretas, solamente, que luego nos van a ayudar para el ejercicio. La primera página es la página de inversiones. En este estudio aparecen todas las inversiones que los técnicos del ayuntamiento, esta vez sí, los técnicos del ayuntamiento consideran que son necesarias para nuestra red de abastecimiento y saneamiento. En concreto, 11 proyectos, quiero recordar, por un monto de casi 4 millones de euros, esos 3.900 que aparecen ahí. Es decir, los técnicos del ayuntamiento consideran que eso es lo que necesita nuestro sistema para solucionar los problemas que tiene. Pero en el estudio, lo que se hace no es meter este dinero, solo se meten 1.700.000, que es lo que aparece ahí. Para los datos económicos, que luego van a hacer el ejercicio económico, solo se meten 1.700.000. De esos casi 4 que dicen los técnicos que necesitan. Bueno, lo primero. Lo segundo que quiero que veáis es la parte de ingresos. Este documento está muy bien, habla de cómo es nuestro servicio, de cómo somos los usuarios del servicio, de cómo está nuestra red. Es muy completo. Y lo que hace también es un ejercicio económico a futuro para convencer a las instituciones de que en este servicio concesionado, la empresa que se lo lleve va a ganar dinero. Lo primero que dice, una de las cosas que dice en esta previsión son los ingresos que va a tener esta empresa. Básicamente, esta empresa, ¿de dónde va a sacar el dinero? Lo va a sacar de nuestros recibos.
nuestros recibos de agua, nuestro recibo de alcantarillado, todo ese dinero lo recibe la empresa. Si hacemos un símil a una casa, cualquiera de nuestras casas, nosotros pues, vivimos en una casa y en nuestra casa pues tenemos unos ingresos de nuestro trabajo, de nuestra tienda, de nuestra empresa, de lo que sea. Pues esto es, la empresa lo que va a hacer es coger nuestros recibos, el dinero de nuestros recibos, y lo que hace este estudio es, hace este estudio para 25 años, como veis aquí, aparecen los 25 años, que es el plazo enorme que comentaba antes la compañera. Y después lo que hace son una previsión de gastos, es decir, los gastos que va a tener este servicio. Y en los gastos lo mete todo. Como en nuestra casa, nosotros para vivir en nuestra casa pues tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar la luz, tenemos que comprar comida, tenemos que comprar productos para limpiar la casa, todo. Es decir, aquí, si os dais cuenta, mete gasto de mantenimiento, de utilización de medios, de análisis, de gestión, de personal, de energía, absolutamente todos los gastos. Es decir, cualquiera que quiera dar este servicio se tiene que gastar esto. También el ayuntamiento. Si el ayuntamiento quisiera dar este servicio, esto es lo que se tendría que gastar. Ellos mismos lo dicen. Esto es todos los gastos que tiene el ayuntamiento. Además, en un escenario malo, porque, por ejemplo, las inversiones, esas que os he enseñado antes, no dice este estudio que llega a la empresa y las pone a disposición del pueblo, no. Lo que dice este estudio, que es un ejercicio pues es conservador, es que la empresa se las pide al banco. Es decir, en este ejercicio, la empresa, todas las inversiones se las pide al banco. ¿Vale? Entonces, esto pues igual, es como si en nuestra casa, pues nosotros tenemos unos ingresos para mantener la casa y para vivir en ella, pues nos gastamos un dinero en vivir en ella y en mantenerla, y si nos compramos una lavadora, pues si nos asimilamos a este estudio, lo que haríamos sería pedirle al banco dinero para comprar la lavadora, para que os hagáis idea. Pero vamos a pasar ya al estudio que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho, utilizando siempre estos datos, no hemos utilizado ningún dato que no sea del estudio de viabilidad, hemos cogido igual los 25 años y los hemos sumado y los hemos llevado al año 25 y hemos visto los totales. Los ingresos que esta empresa recibiría por nuestros servicios después de los 25 años, sumando todos, son 65 millones, un poco más, 65 millones. Eso es lo que entraría en la casa. Después, los gastos que tendría esta empresa o quien hiciera, el ayuntamiento también, por este servicio, serían 61.700. Eso es lo que se gastaría esta empresa. A eso también hay que quitarle lo que os he dicho de las inversiones, de ese crédito, los créditos que los pedimos a los bancos. Quitándoles los créditos que les pedimos a los bancos, quitando los créditos que les pedimos a los bancos, se quedaría en 61.700.000. ¿Vale? Y esto es lo que se llama económicamente costes con amortización y intereses. Es decir, ya hemos quitado absolutamente todo lo que nos cuesta. Nos cuesta contratar a personas, hacer análisis, hacer absolutamente todo, y también los créditos que le pedimos a los bancos. ¿Qué quedaría? Para una empresa quedarían dos cosas. La primera, pagar impuestos, el impuesto de sociedades, y los beneficios que tiene esa empresa. Pues esos son los dos conceptos que el ayuntamiento se ahorraría. Si hiciésemos una gestión pública, el ayuntamiento no paga impuestos de sociedades. Ya se ahorraría casi 1 millón de euros. Pero es que el ayuntamiento tampoco tiene que dar beneficios a sus accionistas. Con eso ya se ahorraría casi 3 millones de euros, 2.900.000. Es decir, el ayuntamiento ya se ahorraría y podría utilizar ese dinero para otros servicios casi 4 millones de euros, 3.960.000. Y aparece un tercer concepto, las inversiones. Como hemos comentado antes, las inversiones que tiene esta concesión son de 1.700.000. El ayuntamiento, en los últimos años, últimamente, está haciendo inversiones subvencionadas, que nos parece una idea fantástica. Es decir, las últimas remodelaciones que ha hecho, como la del barrio del Pilar, de cada euro que pone el ayuntamiento, la Junta, de cada 3 euros que pone el ayuntamiento, la Junta le subvenciona con 7.
Es decir, el ayuntamiento solo se gasta un 30% de las subvenciones, de los arreglos que hace, de las inversiones que hace, subvencionándolas. Pues que siga ese criterio. Y si nosotros siguiésemos ese criterio con el 1.700.000, podríamos llegar a tener un nivel de subvenciones de más de 4 millones de euros, 4 millones y pico. Y entonces sí que superaríamos la cantidad que los técnicos dijeron que necesitábamos para la red, que era de casi 4 millones. Y entonces tendríamos con este servicio más de 2 millones más que el ayuntamiento gestionaría para los ciudadanos. Pues si sumamos esos más de 2 millones de inversiones, más esos 3 millones casi 4 que decíamos antes, salen más de 6 millones de euros. Es decir, este servicio gestionado por el ayuntamiento con los datos del estudio de viabilidad supone que el ayuntamiento podría gestionar 6 millones de euros y sumamos también las inversiones subvencionadas. En definitiva, que si nos basamos en el estudio de viabilidad, la gestión pública es más eficiente en esas cantidades que hemos comenzado que la gestión privada. Por los impuestos que el ayuntamiento no paga, por los beneficios que el ayuntamiento no tiene que repartir entre sus accionistas y por las inversiones subvencionadas. Todo esto que os estamos contando casi es de cajón, porque a lo mejor no teníamos que haberlo hecho, porque es fácil entender que si a una empresa le salen las cuentas, al ayuntamiento le salen las cuentas. ¿Vale? Y esto es un poco lo que os queríamos contar en este ámbito y también pues para que se entienda fácil que realmente una gestión pública ya la dice a todos los niveles, pero también en el caso de aquí pues es mejor, es más eficiente que una gestión pública. Y nada más. Gracias. Respecto a las personas que van a intervenir, los compañeros de la plataforma de Alcázar, que igual que nosotros hemos contado un caso posible, lo que puede pasar con el caso de Daniel, ellos nos van a contar realidades. En Alcázar de San Juan la gestión pública ya es una realidad, nosotros nos gustaría que también la fueran dentro de poco, y ya llevan unos años con ella y ya saben las cosas buenas que tiene la gestión pública. Y sin más, pues le doy Muy buenos días a todos. Me llamo Fernando Ruiz de Osma y mi compañero Juan Garrido, y venimos de Alcázar, va a comenzar en la exposición. Vamos a dividir la exposición en cómo, cómo se gestionaba en los 7 años en los que la empresa fue privada, y luego vamos a decir cómo se está gestionando ahora desde la remunicipalización en el año 2020. Bueno, pues entonces va a comenzar Juan la exposición de la primera parte. Sí que quería agradecer a la plataforma y a los compañeros de Daimiel, con los que nos sentimos muy unidos, y su lucha, pues la verdad es la nuestra, y agradecemos que cuenten con nosotros. Nosotros siempre estamos dispuestos. Venga, pues comienza entonces Juan la exposición. Bueno, pues buenos días y gracias por invitarnos, porque ya hablábamos antes que pasa como todas las cosas de la vida, parece que tú aportas, pero luego el colectivo, el habernos invitado, nos aporta a nosotros, ¿no? Y de hecho, porque ya ha pasado un tiempo y estas convocatorias nos animan. ¡Qué mucha tarea que hacer! Y vamos a hacerlo. Entonces, con la exposición que habéis hecho los dos, de comenzar, nos suena. Entonces, esta musiquilla nos suena un montón, todo. Porque lo vivimos muy intensamente, la pelea. Y voy a empezar con esa pelea. Recuerdo que vino a Alcázar varias veces, digamos, el profesor de la universidad, que es Pedro Arrojo, que actualmente sigue siendo, ¿no? Es el relator de la ONU para el agua de abastecimiento y depuración para el agua, ¿no? Es el relator. Y entonces me acuerdo que decía, nos comentaba todo esto que os he explicado tú aquí, todos los 6 millones y pico, y decía, y eso es la punta del iceberg, es lo que se ve. Y vuestro, no me digas, o sea que todo eso es una cosa, es lo que se ve, pero debajo está todas las concesiones,
todo el gasto que dice. Eso es lo más potente para las empresas. Todas las inversiones, a partir de ahora, todo lo que compre, si compras tuberías, si compras grifos, todo eso, son para empresas para empresas del grupo, que era en este caso. Lo comentaba a Fernando, que estuve unos meses, porque luego, bueno, ocurrió muchas cosas, porque luego la acción nosotros la trasladamos al ayuntamiento y nos presentamos a las elecciones rápidamente, ¿no? Y bueno, y en un momento, yo 8 meses por ahí fui concejal del ciclo hidráulico, y entonces pues recordamos que nos presentaba allí 3 miembros de Aqualia, el gerente y otras 2 personas que traían en el consejo, el consejo de administración, sí, consejo de administración. Y se apuntaban 3 y nosotros, la alcaldesa y yo, y decían, venga, vamos a una inversión, vamos a comprar, no me acuerdo qué era, tuberías o no sé si era también contadores, y dice que 3 empresas, como tiene que hacerse, 3 empresas. Esta empresa, ¿de dónde son? Unos nombres que inventaban, digo, todas las empresas eran de ellos, elegíamos la más barata, qué verdad, era toda una pantomima, ¿no? Todo eso, pero bueno, que nos presentáis aquí, todo esto con mucha tensión. Bueno, pero vamos a contar lo que nosotros nos encontramos desde cuando en 2011, En el 14 se firmó... Eso sí, no, digo, cuando el contrato de prestaciones firmado con el 9 de septiembre de 2015, bueno, cuando llega un contrato de prestaciones que se hace con la empresa. Habéis dicho de la empresa que teniendo técnicos municipales, otra gente hace los pliegos. Pues aquí los pliegos, nos dimos cuenta, esta empresa no tiene ni cuidado, o sea, no tiene ni respeto por los ciudadanos, ni por la mínima inteligencia, y pasaron unas copias, que me acuerdo que dando cuenta, era de Tenerife, ponían los que Tenerife, pero voy a borrar esto y poner Alcázar, una vergüenza, ¿no? Entonces, esas prestaciones, nosotros que hicimos aquí, pues en el contrato, esto es de las manifestaciones de la plaza, pues hacíamos unos carteles, decíamos, coste de la gestión de Aqualia a los alcazareños. Y decíamos, entre otras cosas, lo del saber hacer, el 8% de la facturación. Me acuerdo que podía estar entre el 5 y el 10, al final se quedaron en el 8. De todo lo que se factura, el 8% es para ellos. Eso independientemente luego del reparto, porque ellos tenían el 52% de las acciones y el ayuntamiento el 48%. Pero esto es independiente, porque tú, y el Joan lleva su razón, tú has mandado una empresa, porque tú en el municipio no tienes ni idea de cómo se hace. En Alcázar habíamos llevado 100 años gestionando el agua, ¿no? Pero tú no tienes ni idea y me llamas, pero yo te voy a aportar mi sabiduría. Me llamas y eso te cuesta un 8% de facturación. En el caso, se llama fee de gestión, o saber hacer, o know-how, ¿no? Y en este caso correspondía al 8%, y cuanto más se facture, más saber hacer tiene que pagar. Si tú facturas más, pues el 8% es más. Y teníamos aquí, decíamos, 400.000 euros para la empresa si los ingresos son de 5 millones. Y en ese año ya contabilizábamos que ya iba a haber más de 5 millones y iba a llegar a los 500.000 euros. Cuando salimos ya del ayuntamiento, estamos en 700.000 euros por la cara por estar en la empresa. Y luego no era eso, todo era como una especie de atentado al honor, a la inteligencia. Porque luego decía también intereses, bueno, había un interés de un préstamo al 4% que hizo la empresa. Cuando ya se cambió, pues ya se amortizó ese préstamo. Había prestaciones y mantenimiento informático. Había prestaciones recibidas de la empresa. Entonces, el mantenimiento informático eran 176.825, que lo llevaba una persona de la propia empresa, que siguió trabajando allí, sin tarea que hacer, pero ya lo lleva Aqualia en Madrid, en no sé si serían las oficinas que había en el barrio de las Tablas, que hicimos varias visitas allí al barrio de las Tablas, y en la que, la verdad, con autobús, y me acuerdo que nos recibían ahí fenomenal, no sé ni cómo nos hicimos de Aqualia, porque nos trataban ahí. Bueno, que esto ya nos separa al pueblo otra vez. Y
Luego también me acuerdo que había una centralita, que esto es curioso, ¿no? La centralita de atención al cliente, ¿no? Que le llamaban call center, le ponéis siempre el nombre, call center, le llamaban esa centralita, nos costaba 39.000 euros, son 2,50 por ciudadano, pero bueno, 39.000, pero la cuestión es ya, no te costaba pagar. Si tú llamas, tengo una avería, no te cuesta. Esto es un avance, pero que llamaras o no llamaras, tú pagabas, ¿no? El avance es que llame uno el que tenga la esta y pague lo que tenga que pagar, no tiene nada que ver con un funcionario de agua que siempre lleva que ha ido guardia, pues tú llamas, oye, hay una avería aquí, bueno, pues ya está, solucionado, ¿no? Otro problema. Luego, por ejemplo, el cobro del alcantarillado. El alcantarillado lo cobraba el ayuntamiento, aparte, pero no va a entrar ellos, no, el alcantarillado ya lo cobramos nosotros, todo eso se lo ponía en condiciones al ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento estaba entregado, más que, y entonces pues ya lo cobró también, porque si yo cobro eso, pues luego el saber hacer es más dinero, ¿no? Todo es más dinero, ¿no? Lo de las inversiones pues era de risa, ¿no? Lo que había de inversiones al año. Recuerdo que hacíamos ahí unos comparativos de las inversiones que se habían hecho en los últimos años, que era una barbaridad, y lo poquito que se hacía en estos años, ¿no? Y faltaban por cuantificar los gastos de los suministros, los gastos de administración, muchas cosas, entre ellos las averías a lo mejor municipales y todo, que ya todo lo cobraban, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos llevaba a un total de, aquí poníamos 1.200.049 euros que se llevaba al final la empresa todos los años. Hacíamos esas cuentas que habéis hecho vosotros de cuánto era al final del año, era una barbaridad. Por cierto, nunca entendimos lo de los 25 años y defendían que no se podía dar una concesión a tantos años cuando no ha habido inversión. La justificación esa es que tú invierto y tengo que recuperar. No habrá inversiones millonarias que no tiene un ayuntamiento, invierte y quiero recuperar. Pero ¿qué inversión hace aquí? ¿Qué inversión hace para recuperar en 25 años? Eso es una vergüenza. Y en algunos sitios yo creo que hemos encontrado con 50 o 40 años. ¿Pero esto qué es? Luego, esta historia de la pelea de agua duró 7 años, casi un tercio entre ganándolo casi un tercio, entre recursos, que si el Tribunal de Castilla-La Mancha, luego apela, los recursos se van trasladando y venga, y mientras ganan. Y sustentado toda la pelea con una lucha popular que duró hasta el final, de 7 años, que para nosotros fue fundamental, porque nosotros estamos convencidos que si no hay esa pelea, pues luego ya, cuando en los tribunales ya no hay que apelar y ya es definitivo y hay que echar a cualia, pues eso no es fácil. Bueno, pues ya que seguimos, la costumbre, que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues hacer las cosas que lo están haciendo, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente un error administrativo nos dio la posibilidad, error administrativo y la pelea popular, que la pelea popular luego se trasladó hasta el ayuntamiento, que también fue, y de hecho la aventura del ayuntamiento todavía sigue, porque seguimos con un grupo y seguimos con 3 concejales, ahora con Izquierda Unida. Eso sí, yo no sé si tengo a ver alguna cosa más, porque quiero que vaya esto aquí rápido. Bueno, lo de lo hemos dicho todo. Mantenimiento. Yo creo que nada, Fernando. Ya está. Te dejo a ti. Eso sí, te por encima. Bueno, pues voy a continuar la historia de la Alja, que es en el momento de la remunicipalización. Ahora bien, antes sí que voy a hacer 2 comentarios. Uno de los comentarios, en realidad, que han sido cuestiones que ha planteado Fernando en su exposición. El primero de ellos es por qué tantas empresas
se dan tortas por conseguir el control de una empresa municipal o de una empresa de la gestión del agua en un pueblo como Daimiel, o Alcázar, o Campo de Cristana o El Toboso. Tortas, porque ganan mucho dinero. La única explicación es que la empresa se pelea con la otra empresa porque gana mucho dinero. Y si resulta, como en el caso aquí en Daimiel, que se ve apartada, enseguida reclama, recurre, que eso cuesta mucho dinero, pues les cuesta mucho dinero poner los pleitos, pagar los abogados, les da igual. Saben que van a ganar 1000 veces más si están, da igual qué pueblo sea. Claro, ganan más en una ciudad como Barcelona que en un pueblo como Daimiel. Pero Daimiel también les interesa porque ganan mucho dinero. Y ese dinero que ganan es obvio que es dinero que sale de las cuotas que paga el abonado y se va del Daimiel fuera. La otra cuestión es por qué los ayuntamientos tan fácilmente y tan alegremente venden la gestión del agua a las empresas privadas. Esta pregunta yo me la he hecho muchas veces y no sé si hay una explicación, porque se dice por dejadez, alguno decía por vagancia, por no tener que... eso explica parte, pero también hay una parte que es jugosa y es mezquina. Normalmente, cuando se hace una venta de la gestión del agua a una empresa, una concesión, le llamamos como queramos, la empresa privada que llega a hacerse cargo de la gestión paga al ayuntamiento un canon, que es pura y simplemente un dinero, una cantidad de dinero que se estipula en la legislación. Y ese canon lo regula el propio ayuntamiento. En el caso de Alcázar era una ridiculez, era 1,5 millones. Por 1,5 millones, como ha dicho Juan, nosotros sabíamos que como mínimo se estaban llevando 1.200.000, 1.250.000 cada año. Es decir, pagar por la concesión de los 25 años, un canon de 1 millón, eso lo amortizaban en un año. Por eso lo amortizaban en un mes, pero eso le llamábamos venta regalo. Sí, venta regalo, porque es una venta regalo. Pero hay otras poblaciones en las que el canon es mucho más abultado. Se pueden llegar a pagar, pues no sé, 5 millones, lo que sea, da igual. En eso es en lo que se amparan para luego decir es que necesitamos para amortizar esa inversión que nos habéis hecho hacer, pues necesitamos 30 años, 40 años, 25 años, bueno, sí. Todos sabemos que sea lo que sea ese canon, sea como sea ese canon, se amortiza muy pronto. Todo lo demás son ganancias. Bueno, estas dos puntualizaciones de estas dos cuestiones que han salido en la conversación. Ahora vamos a ir al caso de Alcázar. En el año 2021, después de un proceso que fue, como ha dicho Juan, largo y que tuvo muchos actores, se consiguió revertir la situación. Aqualia dejó la empresa a mitad de contrato, bueno, no era ni la mitad, eran 7 años de 25, cobró lo que todavía se le debía, se quedó con lo que había ganado ilícitamente, pero bueno, ahí estaba, ¿qué vamos a hacer? Se lo llevó y se fue. Entonces se volvió a crear la empresa municipal de aguas de Alcázar de San Juan, ¿no? La empresa municipal de aguas que había existido, que dejó de existir y de nuevo se creó esta empresa municipal de aguas. La primera diferencia no digo con la época de Aqualia, sino con la época anterior, cuando todavía había sido municipal, la primera diferencia llamativa es que el gerente de la empresa se contrató, se abrió un concurso para ocupar la plaza de gerente de la empresa. Y entonces se presentaron, me imagino que hubo varias personas, no lo sé. Se eligió a una que era un técnico nacido en Alcázar, pero podía haber sido de otra población. Lo que valía era su currículum. Había estado trabajando en gestión de aguas, en empresas privadas, públicas, y conocía muy bien el
por primera vez el gerente de la empresa de aguas ya no era un político, siempre había sido un político, normalmente un concejal, el concejal del ciclo hídrico, quien sea, pero alguien que ponía los que estaban mandando, ponían allí. Bueno, esto es muy peligroso porque esto hace que tú tengas el control de mucho dinero. Seguramente es la empresa, en cualquier población es la empresa que factura más. La mejor empresa del pueblo, sin duda, es la del agua. Entonces, ya se veía que ahí iba a haber una diferencia de trabajo en esta nueva empresa con respecto a la que había habido antes de Aqualia. Y esto a nosotros nos dio mucha alegría. En la época de Aqualia, la titularidad de la empresa era un 48% del ayuntamiento y un 52% de Aqualia. Con arreglo a eso, recogían beneficios, etcétera, etcétera. Recogían beneficios por todas partes. Es que es como si cualquiera de los que estamos aquí pudiéramos, que no podemos, pudiéramos ver realmente cuánto dinero se lleva la empresa privada en un año, de dónde, de qué conceptos, de qué partidas, de qué rendijas de la empresa se lleva el dinero, nos llevaríamos la cabeza más todavía de lo que nos las llevamos ya, porque es que sacan dinero de todo. Fernando, en esto iba a decir que teníamos las cuentas que hicimos, que sabemos que decía total 3.423, y nosotros poníamos nuestra mantra, era 3.000 euros diarios, diarios, nos salían 3.000 y decíamos, nos hemos quedado cortos, no dicen nada. Seguro que es que salir de qué ignorantes. Sí. 3.000 euros diarios. Nos salían con cuentas de... Aqualia se lleva cada día, de Alcázar de San Juan, se lleva 3.000 euros cada día. Y nunca protestaron. Y entonces decían, ustedes están llevando 20.000 cada día, pero es así, eso nunca se puede saber, ¿no? Bueno, desde que es de nuevo municipal, la empresa es completamente de propiedad del pueblo, del ayuntamiento. Y aquí viene la otra gran diferencia. Ya no hay que obtener beneficios, como tú decías, ya no debe quedar un dinero al final del ejercicio para satisfacer a los accionistas, a los propietarios de la empresa. No, al revés, una empresa municipal no tiene que tener beneficios. Todo el beneficio que se genere por la gestión del agua debe redundar en la mejora de la gestión del agua. Esto es así. Y esto es muy bueno. Por lo que sí tiene que velar la gerencia de la empresa es porque las cuentas estén saneadas. Y de momento todos los ejercicios que han ido presentando en las cuentas cada vez están más saneadas. Y es que es lo normal, porque la empresa del agua es el sueño de todo comerciante, de todo aquel que tenga una empresa, ¿no? Es decir, todos los habitantes de Daimiel, todos son mis clientes, no pueden ser clientes de nadie, porque no es que no haya competencia, es que no hay competencia y además nadie se escapa, todo el mundo bebe agua, que es el sueño. ¿Cómo puede tener pérdidas una empresa en esas condiciones? Es imposible, tiene que tener beneficio, y ese beneficio hay que invertirlo en la red, en todo lo que es el sector del agua. Por ejemplo, cada año se acometen ahora arreglos en la red. El estado de la infraestructura en alta era lamentable. Sabéis que se habla se dice en alta y en baja. En alta es desde que se capta el agua, donde sea, en un pozo, en donde sea, hasta que llega a la población. Y luego ya dentro de la población toda esa red se llama en baja. Que nunca que hay 25 kilómetros donde viene el agua. Una gran tubería general que trae el agua desde el pozo hasta la ciudad, ¿no? Bueno, el estado de la infraestructura en alta era lamentable porque era muy antigua, está hecha con material antiguo y ahí nadie había tocado nada. Esa infraestructura
digamos que había sufrido una dejadez desde siempre y con Aqualia pues continuó y ya está. Desde el año 2021 la empresa ha vuelto a ser municipal. En el 2023, solo en el 2023, hubo que hacer 5 reparaciones de consideración en la tubería general, es decir, en la... ¿Por qué? Pues porque se rompe, y si se rompe se pierde agua, se pierde presión, en fin, es todo lo peor. Porque el problema no es tanto que haya que hacer eso, bien, pues si no se ha arreglado a lo largo de los años, lo bueno, lo que llama la atención aquí, es que se puede arreglar, que ahora sí hay dinero y sí hay, digamos, el objetivo de la empresa es mantener bien la red. 5 reparaciones en un solo año de consideración es mucho dinero. Hay dinero y el dinero que hay es para eso. En la época de Aqualia se rompía, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya se Era el ayuntamiento era el que tenía que aportar todo el dinero, ¿no? En este momento se calcula que el 91% de toda la red baja, es decir, dentro de la ciudad, el 91% está en perfecto estado. Esto es inaudito. En ningún sitio está al 100%, porque cuando tú pones una tubería y pasa un camión por encima, empiezan las deformaciones, nunca está al 100%. Lo normal, lo que se considera que está bien, es un 72%, un 70%, 75%, eso es lo que se considera que ya es un... El 91% en este momento de la cárcel de San Juan está bien, en las tuberías y todo eso. Esto, pues, la verdad, a la empresa lo van enseñando como su bandera, ¿no? A ver quién tiene. ¿Y por qué es así? Porque constantemente se está haciendo reparación, mantenimiento de toda esa infraestructura. Se dedica a dinero. ¿Cuánto se dedicó a mantenimiento en la época de Aqualia? Nada. Está bien, funciona. Pues si sale por el grifo o adelante, ¿no? Y si hubieran pasado los 25 años y si no se hubiera hecho nada, pues estaría mal, pero funcionaría sin adelante. Nunca, la empresa privada nunca va a invertir en mantenimiento, porque lo que quiere es que ese dinero quede en la cuenta a la hora de coger los beneficios. Luego hay una cosa, hay una diferenciación entre mantenimiento, que podemos entender, pues, una tubería de una fuente que se ha hecho una grieta y pierde por ahí, esto es mantenimiento, y otra cosa es inversión. Por ejemplo, arreglar toda la canalización general desde el pozo hasta la ciudad, esto no es mantenimiento. Puede ser mantenimiento arreglar un poquito, pero cambiarla, renovarla, esto es inversión. La empresa no está obligada a hacer la inversión, sí el mantenimiento, pero no la inversión. Las inversiones las hace el propietario, por ejemplo, de esa tubería. ¿Quién es el propietario? El Ayuntamiento de Alcázar. Pues si es tuyo, es tuyo. Es como si yo en mi casa quiero cambiar todas las tuberías de la casa, porque son muy antiguas. No puedo ir a la empresa del agua a decirle, oye, cambiarme las tuberías de mi casa. No, esas son tuyas. Pues eso, la instalación es del ayuntamiento, entonces las inversiones corresponderían al ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento a veces tiene dinero, a veces puede hacer una inversión, a veces no. Pues bien, la actual Aguas de Alcázar respalda económicamente inversiones. A lo mejor, digamos que no está obligada a ello, pero con el dinero que tiene, pues es lógico que respalde económicamente esas inversiones. Por ejemplo, en la estación de depuradora es donde más inversiones se han hecho, porque es lo que estaba fatal. Entonces se han hecho inversiones en material eléctrico y electrónico que tenían allí y que desde hacía años no se utilizaban porque no funcionaban. Cosas que tengan en la edad, en la depuradora,
pero también de infraestructura del propio edificio, pues, de techumbre, yo qué sé, de todo eso. Esto se va haciendo, es donde más dinero se destina porque es lo que estaba peor, ¿no? Hay un proyecto, esperemos que no sea a largo plazo, sino a medio plazo, de construir una nueva estación depuradora. Bueno, pero para eso sí que no puede ni la empresa ni el ayuntamiento pueden hacer eso. Eso tiene que ser una inversión del ministerio, con dinero público, y ahí sí que se está intentando conseguir que se haga. Pero bueno, mientras se siga funcionando la depuradora que tenemos, pues ahí sí. Entonces, es la empresa la que respalda muchas de las inversiones que se hacen. Por ejemplo, en I+D+I, en inversión, desarrollo e innovación, se ha firmado un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha para mejorar el conocimiento del comportamiento de la red de agua potable, experimentar sistemas innovadores de telemedida para el seguimiento de redes e iniciar una red inteligente de abastecimiento de agua. Lo leo porque es literal el informe de la propia empresa. Es decir, se está haciendo un estudio con gente de la propia empresa y con expertos de la Universidad de Castilla-La Mancha, un estudio a largo plazo de varios años, ¿no?, para ver cómo funcionan las redes, cómo se comportan los abonados, cuál es el consumo, cuándo se consume más, a qué se destina ese consumo, de tal manera que de aquí a unos años toda la inversión que se haga ya tenga en cuenta cómo es el consumo real. Entonces se maximice, ¿cómo se dice eso? Se optimice el trabajo de la empresa. Si en Alcázar los comportamientos de consumo son estos, pues nuestro trabajo tiene que ser de esta manera. Esto es innovación. ¿Lo habría hecho Aqualia? Bueno, si no le cuesta dinero, puede que sí. Ahora, si le cuesta dinero, no. Se ha obtenido también una subvención para digitalizar el control de la red. Esta es una subvención de los fondos Next Generation para digitalizar todo el control de la red. Ahora mismo está en eso. También eso es una subvención que llega de fuera. ¿La habría solicitado Aqualia? Seguramente sí, cuanto más dinero entre, pero no era su prioridad. Y ahora, en cambio, las prioridades son estas. Son la mejora del servicio y el mantenimiento de la infraestructura, básicamente, ¿no? También se ha hecho con dinero de la empresa, se está en proceso de hacer la mayor parte del consumo eléctrico de los tres puntos principales, que son el pozo de donde se capta el agua, la estación de rebombeo, el agua cuando llega a Alcázar se rebombea a un depósito que hay en alto. Entonces, la estación de rebombeo y la estación depuradora son los puntos en los que hay más consumo eléctrico. Ahí, en cada uno de esos tres puntos se están poniendo, se han puesto ya muchos paneles solares para que el consumo energético, el consumo de agua se reduzca muchísimo. Esto es una inversión, es mantenimiento, es inversión, pero que se está haciendo con dinero de la empresa, ¿no? En resumen, la actual empresa tiene dos objetivos: mantener las cuentas saneadas y dedicar todos los beneficios al mantenimiento de todo el ciclo hídrico en el mejor estado posible. Si comparamos el estado actual con la gestión de Aqualia, vemos que la gestión de Aqualia era mala. No, Aqualia sabe hacer las cosas, tienen muy buenos ingenieros, tienen muy buenos materiales, tienen abogados, tienen de todo. No lo hace mal, es decir, la gente recibe agua en sus domicilios y no tiene problemas en la eliminación de agua sucia. Vale, y lo hacen bien. El problema con Aqualia es que económicamente no le interesa a la población, porque Aqualia está para ganar mucho dinero. Y es su objetivo, y ya está. Y bueno, el ejemplo más claro es el famoso
fee de gestión, ¿no? Ese 8% del que ha estado hablando Juan, ¿no? Es el 8% sobre la facturación, que no es sobre los beneficios, sino sobre la facturación. ¿Qué le interesaba entonces a Aqualia? Que hubiese mucho consumo. Que si era porque se había roto una tubería, le daba exactamente igual. Al fin y al cabo, eso pasa. Mientras pase por un contador, adelante, que se consuma agua. Porque el 8% de todo ese consumo me lo voy a llevar. Cuanto más hay, más me voy a llevar. La verdad es que nos resulta difícil hacer una síntesis de todo eso, porque son tantas cosas, tantos conceptos de los que se puede hablar, que resulta difícil hacer la selección, ¿no? Hablo de esto, pero no hablo de esto. Pero en algún momento hay que parar, así que yo ya me paro y agradezco mucho la atención que me habéis dirigido. Muchas gracias. Pido un detallito. Un detalle que a mí personalmente me gusta mucho, que es una campaña que acaba hace unos meses, acaba de poner en marcha Agua de Alcázar, que es sobre consumo del agua de grifo. Para mí muy importante, para muchos. Fomento. Sí, fomento, que consumes agua de grifo. Dice el agua, ¿qué le llaman así? El agua de las perdigueras. La perdiguera es el lugar donde trae el agua de la perdiguera. Digamos, echando abajo mitos de que el agua está de tal forma, de que nosotros lo mejor, todo el tema. El ayuntamiento en esto, lo hemos visto nosotros por debajo, tampoco ha sacado mucho el pecho, para yo sí lo sacaría porque es algo, porque tampoco a lo mejor quiere enfrentarse con las empresas que llevan agua, que bueno, esas cuestiones, pero a mí nos parece muy interesante, porque un agua de Alcázar y un ayuntamiento que apueste por el agua de grifo, apuesta por cuidar el agua más, porque tiene que dar un buen servicio, que si el agua sea buena y por explicarlo. Y al final, pues tener gente que consuma y que se va a ahorrar dinero, que no va a gastar en lo que está gastando con las botellas. Yo creo que en Taipei también había así como una especie de mito de algo de que el agua de grifo no es buena. Claro, muchas gracias por dar esta opinión, porque me parece muy interesante, porque nosotros en las campañas estas que tenemos en la plaza, de informar y tal, mucha gente nos venía con es que el agua de Deñer está malísima, es la frase universal, ¿sabes? El agua de Deñer está malísima y cuesta mucho, también como lo he explicado antes, porque nosotros no somos técnicos, y cuesta mucho explicar que el mejor agua que puedes consumir es el agua que sale del grifo. ¿No? O sea, o que debería ser el mejor. Entonces, claro, o sea, es lo que estamos yo sobre todo, claro que confío en empresas privadas, lo que tú estabas diciendo antes, no van a hacer mal las cosas, no quieren matar a la población, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me duele mucho cuando hablamos de que el 40% del agua que se factura en Deñer se pierde. Por ejemplo, el 40% del agua, o sea, de nuestra agua, que ya es de por sí escasa, pues ese agua se cobra, pero se pierde. Ni es consumido, ni es para los datos de ellos. Y esos son datos de Cuba, claro. Que a saber si son verdad o no. Claro, entonces, sí, claro. De todas maneras, es que lo que vosotros habláis de que, bueno, pues a veces a la empresa le interesa más, al ayuntamiento le interesa más, nosotros por eso también creemos que es muy importante que en estos procesos, o que en estos contratos, o que en estas empresas haya uno de los actores sea la población activa, organizada y participativa. No sé, cuando nos ponemos a hablar y cuando nos ponemos a imaginar un observatorio del agua, algo que te permita que la ciudadanía participe y se implique en algo tan esencial como es el agua de tu pueblo. O sea, entonces, claro, con eso que dices, queremos decir una cosa que no lo queríamos decir, pero lo vamos a decir. Es que en la lucha del agua en Alcázar tenía un lema que decía agua 100% pública y gestión transparente. Agua 100% pública ya y gestión semi-transparente. Fernando de Amero. Claro, porque nosotros tenemos una propuesta de realmente participación ciudadana, de observatorio, como hemos visto en sitios, pero es una pelea que está ahí, que hay que seguir haciendo. Se van a hacer nuevas elecciones, a lo mejor cambia esto. Pero nosotros debemos de pedir el 120%.
sabiendo que vamos a dar. Que sí, que sí. Pero hay una lucha muy importante y unos beneficios, ¿no? Y unos objetivos que ya se han alcanzado y sobre todo a mí me gusta mucho escucharos porque como que me vuelve a ilusionar, ¿no? Como que es posible, como que hay gente que quiere hacerlo bien y que es posible y cuando hablas de la factura, la gente le duele mucho la factura, el dinero, entonces, ostras, somos vecinos que estamos hablando de repercusiones directas en tu día a día, directas. Ese apunte que has hecho, Fernando, de ese papel de la empresa de Alcázar, de la empresa pública de Alcázar, de concienciación, ¿no? ¿Dónde está la concienciación ahora mismo? Es decir, ¿qué campañas, qué trabajo de concienciación se hace para un buen tratamiento del agua, para que la gente gestione bien el agua, para que la gente valore el agua que tenemos aquí? No hay trabajo de concienciación, no hay... Ya, yo... de esto, ya no sé si decir de dónde, de un pueblo cercano de la provincia. Yo he trabajado allí y en cierta ocasión, cuando estábamos nosotros en la pelea, un compañero me decía, pues sí, pues esto hay que estar atentos porque si van a privatizar en Alcázar, lo siguiente será privatizar aquí. Llevaba 20 años privatizados. Nadie sabe. Sí, aquí nos hemos acosado a mucha gente el día de la votación de la plaza. Varias personas, mucha gente no sabía que era buena privada. No sabía ni cómo se llamaba la empresa, Cuajé, no que es buena. La misma, pero no la misma. En esa misma población yo sé que es muy común, bueno, me lo has dicho todo el mundo me lo ha dicho, es que el agua aquí es muy mala. No la recomiendan. ¿No la recomienda quién? No la recomiendan. Y todos consumen agua envasada. Todos, me imagino que todos, ¿no? Pero hay mucha competencia. Pero luego con estas campañas de fomento del consumo de agua pública, que son extraordinarias, que es lo mejor, el agua pública es que sale del grifo y tú sabes que es sana y que te la puedes tomar, ¿no? Y que cuando hay algún problema enseguida dicen no consuman ustedes agua, es fantástico. Tiene también algún problema, por ejemplo. Imaginaros que se hace una campaña de consumo de agua pública dando unas botellas así para rellenar y todo esto en establecimientos públicos, en bares, en restaurantes, ¿no? Tú llegas en un restaurante y yo voy a beber agua, que te pongan agua del grifo. Esto es fantástico, ¿verdad? Pero el del restaurante no piensa lo mismo. Porque tú dices, deme agua y te ponen una botella de Solán de Cabras y se lleva, pues, 3 euros o 4. Si te ponen una de agua del grifo, no sé. Eso, Fernando, es que es gracioso porque no, creo que es una iniciativa también del ayuntamiento. De Verde Seco es el concejal que, bueno, no pasa nada por decirlo, ¿no? Eso de Verde Seco es el concejal de Medio Ambiente y ha hecho un acuerdo con los bares para que den agua y ha hecho una botellita, muy bien, agua de grifo para que lo ofrezcan. Y unas cajitas luego por si te quieres llevar el agua, digo, la comida que te sobre. Pues bueno, en ese agua estuvimos el día de la Constitución tomando agua en un bar. Y entonces le dice no, pon agua, dice, no, está una botella. Y lo pilla en la botella de agua, para que echando una botella embotellada, echando la botella de agua. Si es el de grifo, para que veáis un poquito lo que cuesta. Pero bueno, es un inicio que también está muy bien. Y yo quería mirar esto, que es un regalo para la plataforma que lo ha tenido. El único vestigio que queda de relativo a la remunicipalización es el que hacemos desde Verde Seco, hacemos aquí Verde Seco, ¿no? Hacemos este calendario que se pone aquí 3 de septiembre, el día de la remunicipalización, porque lo que hay, esto es agua de Alcázar, y bueno, lo hacemos 50 ejemplares que regalamos o lo vendemos por 2 o 3 euros. Este año viene aquí con un romance, que es el romance del agua libre, y os leo el final, que me gusta mucho y nos gusta. Dice, qué libre bajaba el agua por las riberitas verdes, qué ganas de ser de nadie y de ser de todos tiene. Y ese es como el resumen
El fragmento del agua libre, del romance del agua libre, es de Fernando, que es el que lo escribió. Que lo sepa, que es un buen escritor y... Yo quería comentar también que cuando estaba exponiendo Fernando, hablabas de que se están haciendo unas inversiones ahora, y has hablado de inversiones serias, caras y profundas. Ojo con eso. Muchas veces la empresa que viene a... Bueno, vamos a hablar claramente. Muchas veces la empresa que se va a quedar con el servicio lo saben de antemano y entonces luego ya, pues ya se organizan para ser aquí han tenido mala suerte, parece ser. Sí que han tenido mala suerte, pero si no hubieran tenido mala suerte, pues seguramente ya estarían gestionando. Bueno, pues la empresa dice, vale, muy bien, ¿qué te parece si me quedo con la concesión? ¿Qué me das tanto? Bueno, muy bien, contigo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Pero antes de llegar nosotros, a ver si me arregláis esto, y me arregláis esto, y me arregláis esto, y esto, Todas las inversiones, todas las tendrá que hacer el ayuntamiento siempre. Antes, durante y después. Sí. La concesionaria, puede ser Aqualia, Acona, Acoges, quien sea, ACS o la administración, nunca va a invertir en eso. Siempre se lo va a decir al ayuntamiento, esto hazlo tú y así yo ya no. Y eso explica esas inversiones. Efectivamente, el caso que comenta Fernando es el caso que se da aquí. Es decir, aquí está concesionado, a día de hoy es Acuona la que nos da el servicio, pero Acuona no hace las inversiones, es el ayuntamiento. Pero todavía se riza más el rizo, porque el ayuntamiento contrata a Acuona para hacer las inversiones. Es decir, es dinero adicional a la concesión el que repara esa infraestructura. No solo me lo ahorro, sino que me lo llevo. Me lo compran. Claro, esto que están diciendo los compañeros es lo mismo que pasa con Ingeagua. O sea, la empresa, Bona, Aqualia o la que sea, le dice al ayuntamiento, yo tengo de todo, cómpramelo a mí. Y es el ayuntamiento el que paga a Ingeagua para que haga el estudio técnico, habiendo técnicos municipales. O sea, es dinero que está saliendo del ayuntamiento. Igual que esto, o sea, hacen la inversión, que el ayuntamiento ya verá cómo hace la inversión. Si tiene subvenciones, que nos parece genial, que tú eres una institución pública, tienes que pedir subvenciones y tienes que nutrirte de lo que sea, ¿sabes? O sea, muy bien. Pero claro, o sea, es que es lo que dicen los compañeros, no es que se lo ahorren, es que lo cobran, o sea, es que es win-win, es un negocio redondo. Por eso, volvemos a lo de antes, ¿no? Cuando decíamos, se están llevando 3.000 euros al día de la casa, nos están llevando 3.000, y ellos no nos dijeron nunca nada, porque ellos nos contestaban, cuando nosotros decíamos algo que no les gustaba, enseguida al día siguiente había una rueda de prensa del gerente de Aqualia diciéndose esto, Nunca dijeron nada de los 3.000 euros. Nos estamos llevando 10.000 al día y se creen estos que nos estamos llevando 10.000 o 50.000. Siempre recuerdo la primera que, ¿cómo aquí protestáis? Si esto se hace en otro sitio y no pasa nada, nadie dice nada, ¿por qué aquí pasa? Y bueno, sabemos muchas veces por las circunstancias por las que se protesta, porque salen adelante los movimientos ciudadanos y bueno, eso es otro tema. Yo creo que aquí lo que sí nos gustaría es que nos permitáis seguir con vosotros en esta pelea por el agua pública. Todo el tiempo que vamos a pagar. Sí, no sé si hay alguna pregunta o si hay hacer. A ver, habéis comentado los dos que primero se lo concedieron a Aqualia y luego a Acona recurrió. Quería saber por qué recurrió a Acona, por qué ha recurrido después a Aqualia y si el ayuntamiento os ha dado alguna información sobre en qué estado está eso. Explícaselo tú. Mira, Acona recurrió por varios motivos. Alguno de ellos es muy sorprendente. Por ejemplo, Acona, una de las cosas que dijo que la licitación tenía errores de fondo, tenía irregularidades, palabras textuales.
es que el informe de agua era previo al informe del técnico del ayuntamiento. Como hemos comentado, el ayuntamiento dice que no tiene capacidad, no tiene conocimientos suficientes para hacer ciertas cosas y para eso contrata el mercado. Entonces, para evaluar el informe de acta temeraria, contrató a Inge Agua. Entonces, el informe de acta temeraria de Aqualia lo coge Inge Agua, lo revisa y hace un informe diciendo si está justificado o no está justificado. Ese informe lo da al ayuntamiento y el ayuntamiento coge ese informe y lo avala. Dice, está muy bien. Pues el informe del ayuntamiento diciendo que está muy bien es previo al informe de Inge Agua, por ejemplo. Y lo reforma. Ya estaba aceptado. Ya estaba aceptado, pero la segunda empresa, claro, nosotros somos 4 minundis. Aquona tiene 20 abogados que dicen, nene, que la fecha es anterior a tal. En su argumento, Aquona dijo en el recurso, lo apunté por aquí, que el contrato tenía falta de transparencia y irregularidades en la justificación económica y que creía que era un proceso viciado. Eso fue el recurso de Aquona. Eso fue lo que dijo Aquona de Aqualia. Y el tribunal le ha dado la razón. Es decir, el tribunal ha admitido el de Aquona y ha obligado al ayuntamiento a eliminar a Aqualia y que el proceso siga adelante. Aquona lo ha hecho por lo que lo ha hecho. Aquona lo ha hecho porque era la seguridad. Y entonces ahora habría que adjudicar a Aquona. En relación a tu segunda pregunta, ¿dónde estamos ahora? Pues no lo sabemos. Pero había otra ley. Aqualia. ¿Por qué el segundo? Eso no lo sabemos. Eso es lo que... Pues bueno. ¿Por qué ha recurrido a Aqualia? Ese recurso no es público. ¿Por qué ha recurrido a Aqualia? Porque la Aqualia ya no recurre al tribunal de contratación del sector. Tiene que ir por lo civil. Es en otro tribunal y esos recursos hasta que no se resuelven no son públicos, entonces no tenemos información. La única información que tenemos es en un pleno del ayuntamiento el concejal de Ciclo Integral del Agua dijo que estaba recurrido desde septiembre, pero que no les había recurrido al ayuntamiento, que le había recurrido al tribunal, es decir, a quien ha recurrido es al que le ha dicho que tienen que expulsarla. Entonces, que también puede seguir con el proceso de adjudicación. Pero el ayuntamiento no lo hace, lo ha comentado muy bien antes Alba, que cuando hizo la primera adjudicación, entre el informe de alta temeraria y la adjudicación pasaron 2 meses. Ahora, entre el informe de alta temeraria y la adjudicación que todavía no se ha producido, hasta el día de hoy que no hay adjudicación alguna, han pasado desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, 5 meses. Y en estos 5 meses no sabemos nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no siguen adelante como sí que han dicho en el pleno de septiembre? ¿Por qué no desisten la licitación? ¿Por qué no hacen algo? Nosotros lo que intuimos es una hipótesis, es que si el tribunal le da, si el tribunal le da la razón a Aqualia, nos meten un problema, porque vamos a tener un contrato firmado con una empresa, pero va a haber otra que nos va a pedir daños y perjuicios, y a lo mejor hay que retrotar este contrato, a lo mejor hay que hacer, es decir, que es un momento que entendemos de bloqueo, pero esto es una hipótesis, porque no tenemos información. Y de ahí que la plaza se vaya retrasando. Porque como el 1.000.000 de euros que tiene Canon es para la plaza, que también declararon en su momento, porque claro, como también hubo argumentos que decían que ese dinero, como procedía de un canon por el servicio del agua, que lo suyo sería gastárselo en el ciclo integral del agua, ellos han dicho que no hay obligatoriedad legal de eso, imagino que será así, imagino. Y entonces, como no hay una obligatoriedad legal, pues este 1.000.000 de euros que vamos a recibir no vamos a gastar en lo que queramos. ¿Qué nos va a dar votos para el año que viene? La plaza. Y lo vamos a gastar en la plaza. Pues este 1.000.000 de euros que vamos a recibir no vamos a gastar en lo que queramos. ¿Qué nos va a dar votos para el año que viene? La plaza. Y lo vamos a gastar en la plaza. Pero de ahí que los retrasos de estas obras, porque se iban a iniciar en una fecha, se han ido posponiendo, se siguen posponiendo y sospechamos que precisamente por estos problemas. Pero todo esto son conjeturas. Por más información que solicitamos, tenemos la que tenemos. O nos devuelven la falta de transparencia, que es lo que ya sabemos, que no siempre lo hemos mirado. O nada. Entonces. A vosotros. Nada, tenemos aquí un poco, no sé si estará
añadir algo más? No, bueno, yo voy a hacer una puntualización de que yo desde hace años trabajando en el tema de máquinas de robots y demás. El tema es que entonces hacemos las pruebas para electrólisis de la calidad del agua. No es que vaya directamente ligado a este tema, pero en parte sí. Porque entonces veíamos que la calidad del agua de aquí, el problema que tiene que no es que viene de un pantano, viene del acuífero. El problema del acuífero es que le llegan pesticidas, productos de fábrica, eso todo al final es un compendio de productos y muchos de ellos directamente que eso al final pues repercute en la calidad del agua. La calidad del agua se puede beber, sí. En otros sitios, como está pasando mucho, el agua del grifo ya no se puede. Y es lo que al final, por desgracia, nos va a llegar. Entonces yo una vez, pasando por la plaza, me di cuenta que estaban los de acuario, no sé si es una acuario, estaban haciendo una cata de agua. Y me pareció gracioso. No sé si es que estaba dentro de las competencias o querían hacerse publicidad o calentamiento. Y hacían catas de agua, con el agua del grifo. Cuando sabemos que solo los residuos sólidos que tiene el agua del grifo, tú cuando bebes el agua de aquí, raspa. No que raspe tal cual, ¿no? Sino que deja sabor. ¿Por qué? Porque tiene muchos sólidos disueltos en el agua. Entonces, el problema es que los ayuntamientos tendrían que hacer también inversión dentro, que esto sí que ya entra dentro de este tema, que tendrían que hacer un poco de inversión en la calidad de ese agua que llega, porque no solo si echo cloro ya vale, es que están consiguiendo de que el agua, sobre todo en muchos sitios, se deje de beber y tengamos que comprar agua con el encarecimiento, etc. Solo era una puntualización, no sé si hay algún tipo, vosotros que estáis ahí, que esté mejorando ese tipo de calidad de agua, no solo con decir la paso por la depuradora y ya va de calidad. No sé cómo está ese tema. Mira, yo sí te quiero decir a cuenta de lo que acabas de exponer. Yo he comenzado mi exposición hablando del gerente, ¿recordáis? He dicho, se contrató a un gerente técnico, una persona que a mi modo de ver lleva muy bien la empresa. Y esto es muy importante, porque en gran medida, gracias a él, la empresa tiene una línea de trabajo, tiene unos objetivos, tiene una política de trabajo. Y esa política es a largo plazo. Y entonces no tienen prisa. Venga, ¿qué es lo más urgente esto? Venga, vamos por aquí. Pero sabemos que después va esto, y luego esto. Y ahí, en esa organización buena del trabajo de la empresa, está esto que tú has dicho al final. ¿Trabajan los ayuntamientos para mejorar la calidad del agua? Así sí se puede. Si tú tienes el control de la empresa que gestiona el agua y además hay una organización, un plan de trabajo, entonces se llega a eso. Se dice, venga, primero es esto, lo segundo es esto. No hay que olvidar la calidad del agua y esto es importante. Cuando tú tienes y encima ni siquiera lo manejas tú, pero sabes que está agotada la tubería general, que no funcionan bien, que hay pérdidas, que la calidad del agua es mala, que hay mucho residuo, no sabes qué hacer y dices, bueno, mira, pues vamos a arreglar la plaza y lo que sea. Pues es que ese sería otro argumento más para apoyar la remunicipalización de la gestión del agua en la Unión, porque ni Aqualia, ni Epona, ni Aquagé, ni Acciona, ni ninguna empresa privada va a estar pendiente de que no te mueras, de que no haya una denuncia masiva y un escándalo masivo por intoxicación. Pero todas estas cosas, como vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una concienciación, vamos a hacer un estudio real. Esto lo haces si tienes el control público, porque los intereses públicos es para los ciudadanos, no es económico. Tus objetivos como institución pública es el bienestar de tus ciudadanos, sean del palo que sean. El interés de una empresa es el beneficio económico a
costa de lo que sea. Esa es la diferencia. Pero el agua de grifo yo creo que no se tiene que vincular solamente a que sea público, porque ese es un tema, tú lo has dicho, y por desgracia la masa está ocurriendo, yo sí se ha asociado al Valle de Pedroche, la inercia, las 1000 personas que tienen que ir, que abastecen con agua en cisterna. Cada Eso vez es más un tema gravísimo, cada vez va subiendo más los nitratos y tal. Yo quiero proponer, creo que eso es, sea si es ayuntamiento, empresa municipal, mejor. Si no, también vale, porque hay que decirle espabilar, que queremos que esto sea. Y cuando la calidad es mala, lo que hacen es subir Y de que, claro, si la calidad es como por está esto aquí, y eso, ¿no? Que pues se va vamos subiendo a... Claro. para que entres. Hacen el baremo para que pueda. Eso así. Sí. Yo es que es una propuesta que creo que hay que hacer, que es algo, jornadas, a lo mejor con gente de los pueblos, para hacer como una jornada reivindicativa en el tema del agua del grifo y de la calidad del agua. Creo que eso sería fundamental. Con datos que todos se publican de un ayuntamiento, de otro, con aguas, hay técnicos que se puede valorar y decir, venga, esto es una pelea que tiene mucho que ver con el medio ambiente, con los nitratos, con los riegos, con todo. Pero es que agua, que podamos ver agua de podría estar bien. Me parece una buena idea, vamos a trabajar desde la plataforma, a ver si la siguiente actividad puede, porque es cierto, es algo que nosotros hemos notado por la población, que hay muchas frases hechas, muchas leyendas, y realmente hace falta un refresco, una actualización de datos. Sí, realmente es que la verdad puesto la vida y no nos ha pasado nada. No lo sé. Ojalá no nos ha pasado nada, pero nos está pasando cosas de salud. Tampoco. Vamos a pasar por lo que hay en agua de grifo, que se están haciendo talleres, Bueno, sí, claro. Cuando hice los análisis hicimos porque llamamos a la industria vinculado a eso y también está bien. No. Que podríamos hacer. No, por pueblo que se vaya a han hecho una general. Lo que haces. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.